Hoy tenemos el comentario de el profeta Amós capítulo 6. Es el que vamos a ver hoy. Este libro de Amós que tiene 9 capítulos y que nos están acercando más a Cristo, al conocimiento de ese Dios todopoderoso. Hoy lo vamos a comentar y va a ser una bendición especial. Ay de los reposados en Sión. Hace tiempo prediqué en un campamento de damas acerca de este capítulo. Y este capítulo tiene una enseñanza muy tremenda. Pues todos, pero hoy estamos hablando de este. Ay de los reposados en Sión. O sea, el reino de Judá había caído en una tranquilidad, vivía a sus anchas, vivían muy arrogantes, confiados. Ellos vivían como si estuvieran bien con Dios, como si su vida le agradara a Dios. Y pensaban que las palabras proféticas no se iban a concretar. Ellos pensaban eso. Entonces, eso es algo muy semejante a lo que pasa con el cristianismo de este tiempo. Vivimos una falsa seguridad. Pensamos que estamos bien, buenos tiempos, que nuestra condición es segura. Y descansamos como si ya lo hubiéramos logrado, como si la victoria estuviera ya en nuestras manos. Entonces hay un relajamiento en nuestra fe y vivimos un cierto reposo que no es el reposo que Dios quiere. El Señor quiere que reposemos sabiendo que Él está con nosotros, que nuestro reposo sea que Él nos va a respaldar, que nos va a guiar, que nos va a bendecir, pero no un reposo donde no estemos haciendo algo, donde no estemos trabajando. Entonces el profeta bien le dice, ay de los reposados, o sea, agárrense, y de los confiados en el monte de Samaria. También le habla a Israel, porque ellos, como estaban en ese tiempo, hemos hablado de esto, una situación materialmente hablando privilegiada, y como vivían ahí en Samaria, ellos pensaban que el cautiverio no les iba a llegar. Se sentían seguros en sus lugares altos, y eso es lo que pasa con el cristiano cuando está en un liderazgo, cuando está ocupado, cuando se siente seguro, pero si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, cuidado. Dice, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel, las alianzas que ellos hacían con los pueblos vecinos los hacían sentirse fuertes, porque eran amigos de potencias, porque eran amigos de gente que tenía soldados, ejércitos. Pero el Señor les dice que esa es una falsa confianza, porque la confianza debe de estar en Él. Hay gente que se siente fuerte porque tiene amigos fuertes, que se sienten poderosos, que se sienten respaldados, y a veces hacemos eso del cristianismo. Nos sentimos bien porque somos amigos del pastor, porque es nuestro familiar, porque es nuestro conocido, y queremos centrar nuestro crecimiento en amistades. O sea, nuestro ministerio está sustentado por lazos de amistad, no por lazos de Dios, no por lazos divinos. Confiamos mucho en esos favores que nos puede hacer alguien. Israel estaba así. Obviamente nosotros lo vamos a hacer comparado en nuestro tiempo, lo vamos a aplicar. En el tiempo de ellos, ellos a nivel nación, pero en el tiempo de nosotros como iglesia a nivel ministerio, ¿no? Y el Señor le empieza a dar una serie de ejemplos de las ciudades que están en sus contornos para que ellos vean realmente en qué tienen su confianza. Pasad a Calne y mirad, ¿no? Una ciudad siria muy importante desde que existía desde Nimrod, pero lo pone de ejemplo para que Israel se dé cuenta que no va a ser nada la ayuda que ellos les puedan dar. Dice, y de ahí, id a la gran Amad, ¿no? Esta ciudad siria también, que había sido subyugada por Jeroboam II,
pero que al final terminó en manos de los asirios. O sea, ciudades que iban a terminar mal y que Dios les dice, o sea, ¿por qué estás confiando en algo que va a terminar en derrota? ¿No? Como cuando le decía que por qué confiaba en los egipcios si eran hombres. Entonces nosotros debemos de cuidar mucho que esa dependencia de nosotros no sean hombres. Descended luego a Gad, ¿no? La tierra de los filisteos, porque ellos también habían sufrido el castigo de Dios. O sea, Dios les estaba diciendo que nadie iba a quedar impune. Ved, les dice, si son ellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Entonces, aunque Israel era grande, aunque Israel era poderoso, aunque Israel tenía más territorio, pero ellos preferían confiar en ellos que en Dios. A veces uno confía en el dinero, que es nada a comparación de lo que Dios es. O alguien confía en su juventud, alguien confía en su salud, alguien confía en su inteligencia. Pero esos detallitos no son nada. No son nada si quitamos nuestra confianza en Dios. Y luego les dice algo que está muy poderoso. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Es decir, el Señor les decía, ustedes piensan que falta mucho para el juicio, piensan de hecho que no va a llegar, piensan que no va a pasar, no le dan crédito a la palabra de Dios. Díganme si no vive el mundo así, pensando que no va a pasar. No, no es cierto. Dios no nos va a juzgar, Dios no va a venir. Así vive el mundo en incredulidad, porque dilatamos, pero la palabra de Dios dice que Él es paciente. Él está esperando que no nos perdamos, pero para nosotros es como que ya no va a venir mucha gente, cree. Y entonces acercamos la silla de iniquidad, dice Amós. Es decir, seguimos estacionados, sentados en la maldad, olvidándonos del reino que Dios tiene para nosotros. En nuestra comodidad o en nuestra seguridad, y la mayoría del mundo así vive. Si tú estás oyendo este video, tienes que tener cuidado porque esta condición no le agrada a Dios. Que vivamos confiando en algo que Él no sea. Hay quien confía en Dios de palabra, pero no de hechos. Y luego les dice, duermen en camas de marfil, como ricos, con todas las comodidades. Eso era lo que les importaba. Y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Porque a la prosperidad para ellos es igual a que Dios está conmigo. De hecho, todavía podemos oír a cristianos que dicen, no, no, en el cristiano siempre tiene que tener comida en su casa y eso no es cierto. Siempre tiene que tener dinero, no es cierto. Y si no lo tienes, entonces te adjudican que andas mal o como si estuvieras maldito, no, maldecido, cosa que no es así. Entonces ellos vivían en prosperidad porque no les importaba ni cómo la obtuvieran, oprimían a los pobres. Entonces, pero Dios se molestaba de su prosperidad, Dios aborrecía esa prosperidad, porque el objetivo de ellos era vivir bien, comer bien y disfrutar. Dice aquí, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Como tenían tanto tiempo, se la pasaban de party, cantando en la fiesta, en la vida loca, en la vida alegre. Tenían tanto tiempo, dice que hasta inventaban instrumentos como David. Obviamente, los que David inventaba eran para darle la gloria a Dios. Los que ellos inventaban eran para darse la vida feliz a ellos. Entonces, y ahí es otro punto de la adoración o de la música, de la alabanza, que la que nosotros escuchamos como cristianos es una música, es una adoración que alaba a Dios. Y que este se vuelve un tema de repente muy recurrente porque el cristiano carnalón siempre va a defender la música secular. Y hemos oído hasta iba a decir adoradores, pero realmente son cantantes que defienden la música secular y que es música que nosotros cantamos, la cristiana de ellos, pero ellos no tienen empacho de decir que se inspiran en la música secular para más música, que escuchan música de la que sea, los han visto, los han oído y ellos no tienen ningún problema, porque el cristianismo que ellos manejan es un cristianismo carnal, es el que ellos quieren manejar. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afliquen por el quebrantamiento de José. O sea,
no les interesa realmente lo que Dios quiere, los propósitos del pueblo, los objetivos de la iglesia, no les interesan. Ellos quieren disfrutar. O sea, es la gente que llega al camino de Dios, pero no quiere restringirse de nada. No quiere dejar de tomar, no quiere dejar de fumar, no quiere dejar de ir a las discotecas, no quiere dejar de ir a los antros, no quiere dejar su lenguaje, no quiere dejar todas esas raíces, porque no les interesa afligirse buscando que los propósitos de Dios en este mundo. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad, porque deberían de ir enfrente. Israel fue llamado para ir enfrente de todos los pueblos, pero no quiso. La iglesia es llamada para ir enfrente. El cristiano es llamado para ir enfrente, pero como no queremos, entonces vamos a ir enfrente del juicio, los primeros. Por eso dicen, entonces ahora van a la cabeza de la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Verso 7, subráyalo. Se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. No tiene nada de malo pistear. No tiene nada de malo una mujercita hoy, otra mañana. No tiene nada de malo pasármela en party. Aquí dice que esos placeres se van a acabar cuando llegue el juicio de Dios. Entonces, porque Dios los había hecho para ser cabeza, pero ellos querían ser cola. Entonces, esta palabra de Dios, el profeta Amós, que él está hablando pocos años antes de Cristo, los iba acercando a los de Judá para que ellos fueran entendiendo realmente los planes que venían y se arrepintieran. Por eso tanta predicación de la palabra por todos lados, pero la gente no se quiere arrepentir. Jehová, el Señor, juró por sí mismo, porque no hay cosa más firme y cierta que jurar por él mismo, porque no hay nada más grande. Como alguien dice, no, te lo juro por el cielo, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre. La gente que anda jurando, imagínense lo que significa la frase, por él mismo juró. O sea que esto va a ser infalible. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Dice el Señor que todo lo que para ellos es disfrute, Él lo aborrece. Lo que los hace ser grandes, lo aborrece. De lo que presumen, los aborrece. Sus construcciones. Todo porque sacaron a Dios de sus vidas y de sus planes. Aborrezco la gloria de Jacob. Y todo lo que tú y yo tengamos, cuando Dios no es el primer lugar en nuestra vida, Dios lo aborrece. Si a ti te hace valer tu dinero, Dios lo aborrece. Si te hace valer tu seguridad en ti mismo, tu egolatría, Dios la aborrece. Porque hemos desviado el camino. Porque la grandeza que debe de haber en nosotros debe de ser Dios. Porque es el único que nos lleva a un contexto eterno. Lo demás es material, es finito. Aquí se queda. Y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán. Acuérdense que él ya les había dicho que les iba a quitar el 90%. Y ahora les habla de ese 10 que resta. Es decir, no iba a quedar nada de ellos. Y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Es decir, van a estar seguros que no fue casualidad, que no fue la madre naturaleza, que no fue algo que no se esperaban. Jehová es el que lo va a hacer. Por eso dicen, ni lo menciones, porque piensan que les va a ir peor. No se van a ni atrever a eso. Vean qué cosa tan terrible. Por la cantidad inmensa de muertos, por eso los iban a quemar, porque no iba a haber tiempo ni de enterrarlos antes de que se hiciera plaga. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Todo, ricos, pobres, jefes, líderes, esclavos, siervos, Jehová iba a herir, porque llamó a un pueblo para que fuera el resplandor de su gloria y se habían desviado a los ídolos y a la maldad. Dice la palabra de Dios, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto en justicia en ajenjo? O sea, no va a haber salvación, no va a haber escape.
es imposible, es como subir a un caballo por las peñas, no pueden andar ahí. Es imposible que aren en ellas los bueyes. Le está diciendo, ustedes van a su propia muerte. No les va a ayudar nada. Y eso te tiene que alertar, nada. Vamos a morir, nada nos va a salvar si no servimos a Dios en esta vida. Por eso hago tantos videos de la Biblia, para si no la has entendido, o si no te la han explicado, o en tu iglesia no te la enseñan, bueno, aquí está el canal del pastor que está enseñando Biblia. Si alguien quiere saber Biblia, mándale los videos. Entonces, vosotros que os alegráis en nada, que decís, este nada es la palabra que se usa para nombrar a Lodebar, un lugar donde no hay nada, no había vegetación, era un pantano, ¿no? Vosotros que os alegráis en Lodebar, o sea, en nada, en lo que te alegras es nada. Y decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Los ídolos, ¿qué son? Nada. ¿Qué es perder la vida en el alcohol? No te deja nada. ¿Qué es la vida de drogas? No te deja nada. La vida de mujeres no te deja nada. Te deja sin familia, te deja sin dinero, te deja sin salud. Nada. Y nos alegramos con eso, pero el mundo no lo ve así. Pero el mundo se alegra, dice el Señor, con nada. El que no está agarrado de la mano de Dios, lo que tiene es nada. Cierro este video. Verso 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo de la Araba. Dios estaba preparando al poderoso ejército de los asirios porque ellos los iban a oprimir, los iban a devastar, los iban a afligir. Dios tenía su instrumento de ira contra Judá, que iba a ser Babilonia, y contra Israel, que iban a ser los asirios. Dios tenía el pago para cada uno de sus pueblos, y así lo tiene para cada uno de nosotros. Yo hoy te invito a que tú y yo nos pongamos en las manos de Dios cada vez más, que le sirvas a Dios, que busques una iglesia cerca de donde estás, y si es apostólica, mejor. Ve, congrégate, lee la Biblia, apréndetela, léela, vívela, enséñala, predícala, obedece a Dios, ejerce tus ministerios, tus dones, para que cuando llegue el Señor, tú y yo lo recibamos con alegría. No le creas a la mayoría, no le creas a tus amigos que no quieren nada con Dios, no le creas a los de tu trabajo, no le creas a los que no conocen a Dios. Bendiciones para todos y ánimo, sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo.